días, Giovanna de la Rosa. ¿Cómo estás? Se me está incorporando. Buenos días, profe. Dios la bendiga. Amén, Ya amén. amanecí bendecida, prosperada y en victoria de Jesús. Amén, amén. Qué bonito, qué bonita esa energía transmitida a todos nosotros. Qué bueno, me contenta. Bueno, vamos a comenzar entonces el encuentro. Se van a ir incorporando paso a paso y vamos a recordar que estamos desarrollando la unidad curricular, proyectos, ¿sí? Formulación de proyectos y que vamos a darle a esa maestría en educación mención didáctica, ese proceso de formación para hacer la planificación por proyectos, un- una unidad curricular que nos permita dar positivamente la calidad de los servicios, de los procesos educativos en un plantel enfocado quizás o no en una organización y una coordinación de trabajo escolar, como lo hemos dicho, para el logro de todos esos objetivos planificados primordiales y de interés común de la comunidad educativa. Tenemos claro que es proyecto, tenemos claro que es una planificación por proyectos. Hoy vamos a observar, aprender, repasar, reconstruir, repensar, si están en esas posibilidades de repensar todo lo que se refiere a los componentes de la investigación en proyectos institucionales. Siempre me falta una letra cuando hago esto. Investigación, me falta, pero entendemos. Investigación en proyectos institucionales. Ahí vamos a ver los componentes de investigación en proyectos institucionales y vamos a comenzar. ¿Por qué se habla de una investigación de proyectos institucionales? Porque los docentes, la comunidad educativa, son investigadores de situaciones problemáticas que están dentro de los procesos. Entonces, en ese avance en que el rol del investigador tiene que estar presente y que, por supuesto, una supervisión participativa por parte de la comunidad, por parte del directivo, de los docentes, de la familia, de todos los que hacen vida dentro de una institución. Entonces, se desarrollan acciones para la interpretación e identificación de problemáticas y darle solución si es necesario o darle solución necesaria a una supervisión o con una supervisión participativa de todo, que nos demos cuenta qué es lo que está pasando, que nos demos cuenta cómo se están desarrollando los procesos, qué hace falta, que hay infraestructura que está deteriorada, que hay los baños, que tenemos pupitres, que todo eso se hacen proyectos. Entonces, tenemos un rol importantísimo dentro de ese proceso y es que la comunidad pueda considerar un proyecto escolar y que ese proyecto escolar pueda ayudar a planificar para la toma de decisiones, ¿sí? Que incidan positivamente en la calidad de todos los servicios del plantel, que es lo que se busca, que estén en óptimas condiciones,
que el ambiente sea armónico, saludable, enfocado entonces en una organización y una coordinación del trabajo escolar por cada uno de todos los actores que hacemos vida en ese plantel y lo enfocamos en un trabajo escolar para lograr los objetivos planificados, primordiales, que están formulados con un interés común de la comunidad educativa. Eso lo identificamos nosotros en el encuentro anterior. Nos dimos también cuenta que podemos establecer un documento, podemos realizar un documento, quizás donde en ese ámbito educativo existen debilidades. Entonces hacemos un documento, un plan, un proyecto de acción, un proyecto con acciones que pueden ser a corto, mediano, largo plazo. Ese proyecto tiene objetivos, tiene actividades, tiene finalidad, tiene propósito, tiene logros, metas, todo, recursos importantes dentro de ese proyecto educativo para poder, sí, solucionar algunas debilidades que encontremos como investigadores y que en esas funciones, en ese desarrollo de las funciones docentes y directivos, que a veces impiden la la calidad en los procesos formativos. Por ello, por ello es necesario que el rol del investigador debe caracterizarse de la siguiente manera. El rol de investigador como docente o como rector o como miembro de esa comunidad educativa es un líder, ¿sí? Es un líder. Tenemos, el liderazgo debe estar presente, pero un líder que organiza, administra los recursos, selecciona buenas acciones que le permitan desarrollar el proyecto de una manera amplia, flexible, ordenada, organizada, para poder ejecutar ese proceso. Pero después que se ejecuta, hay un control. Lo que le decía, hay una supervisión participativa. Planifica y gestiona. Igualmente, hace, revisa y actúa. Este rol del investigador, ¿por qué le colocamos rol del investigador? Voy a escuchar opiniones. Díganme ustedes por qué el docente es investigador. ¿Por qué la comunidad educativa debe tener el rol de investigador? Compartamos conocimientos. Bienvenida, Mónica. Buen día, profe. Buenos días, Mónica. Bueno, profe, respecto a la pregunta que usted acaba de hacer, el rol de investigador en el aula, que lo tomamos nosotros en las diversas instituciones, tiene que ser continuo. Nosotros debemos ser unos seres de seguimiento, porque estamos tratando es con estudiantes, con personas y no hay que desconocer que para uno lograr sus fines, el fin de la educación es ese, ¿no? Uno tiene que hacer una investigación desde el inicio, al inicio Ujú. diagnóstica y en todo el proceso, pues investigación de seguimientos también acompañado de seguimientos. Todo el proceso es una investigación. Nosotros nunca debemos dejar el rol de estar indagando en los diversos procesos que se, que se dan en todo esto del aprendizaje, de la enseñanza.
siempre debemos mirar, observar, porque el investigador siempre tiene que ser un observador de las necesidades de los estudiantes, de qué es lo mejor para poder impactar en ellos y llegar a que ellos produzcan, ¿no? A que ellos den buenos resultados. Entonces, el investigador es eso, es como, bueno, de pronto sí un espía, pero yo lo veo de esa manera, sí, porque a veces nos metemos hasta más allá de lo que no debemos, pero es por eso. Los padres de familia nos tildan de eso, de que nos metemos a veces hasta en las cosas personales de ellos, pero es eso, indagando qué hacer, cuáles son los planes de acción que debemos hacer en ciertos problemas, porque siempre hay problemáticas en las instituciones y sobre todo con los estudiantes que son grandes y es allí donde nosotros tenemos que estar llenándonos de requisitos, estar investigando, no solamente en el aula, fuera de ella, aprendiendo cosas nuevas para poder practicarlas, ¿no? Excelente. Por eso es necesario una fase inicial como rol del investigador. Eso que tú señalas está presente, nunca se pierde, tenemos que saber, tenemos que saber, tenemos que saber, ¿sí? Y esa fase inicial de que tenemos que saber es el diagnóstico. Tenemos que diagnosticar. Y eso es una característica de la investigación, del rol de investigador. Después que diagnosticamos todas las situaciones, todas las circunstancias, todas las debilidades, todo lo que es necesario solucionar, entonces hacemos un análisis de ese diagnóstico para poder planificar ese proyecto. Tomar en cuenta entonces también el contexto, los recursos necesarios. ¿Será factible ese proyecto, ese proyecto, esa planificación que vamos a hacer del proyecto será factible? El contexto me dice que es factible. Tengo recursos. Todo eso es rol del investigador. Entonces no podemos hacer un proyecto, como lo decíamos la vez pasada en la clase anterior, en el encuentro anterior, en que si yo tengo experiencia, de ahí voy a tomar en cuenta, hago el proyecto, pero entonces puedo fallar. Debo tomar en cuenta entonces una fase inicial que se llama diagnóstico como rol investigador, un análisis y tomar en cuenta el contexto para ver si tenemos recursos necesarios para llevar a cabo ese proyecto. Si dentro de esos componentes de la investigación o de esos proyectos institucionales, podemos decir entonces que eso es una secuencia investigativa bien definida de pasos para lograr la resolución de problemas, con la intención de alcanzar un objetivo dentro de unos parámetros establecidos. Y debemos tomar en cuenta estos elementos para poder alcanzar esos objetivos. El tiempo, el costo, los recursos, el contexto, el diagnóstico, la descripción, características principales de la problemática, justificar ese proyecto, por qué es necesario, cuál es la importancia, cuál es la relevancia de ese proyecto, cuál será el alcance de ese proyecto. De ahí que se compone, de verdad, de una fase, la fase inicial, diagnóstico, análisis del contexto, pero otra fase intermedia, etapa verificable y avance. Vamos haciendo un control, vamos haciendo una supervisión que me permita verificar y avanzar.
Por eso es bueno que nosotros veamos los proyectos o la planificación de proyectos, se vea como un proceso investigativo. No es hacer una planificación solo de actividades o de acciones que se van a desarrollar, sino que debemos hacerlo también como una función que podemos tenerla dentro de cada uno de nosotros y es una función pública. Ser docente es una función pública. Ser rector, ser directivo, ser coordinador, el cargo que yo tenga dentro de un plantel, dentro de una institución, dentro de esos procesos académicos, es una función pública. Y el Estado también tiene una función pública y tiene un carácter administrativo. Todo lo que nosotros podamos hacer es con carácter también administrativo y docente. Pero en este caso, ¿sí? A veces se nos olvida en el proceso que todo proceso está basado por leyes, políticas educacionales y que debemos tomarlas en cuenta. Las debemos tomar en cuenta. No solo podemos colocarnos como docentes investigadores para detectar situaciones, pero también dónde nos queda esa función pública dentro de ese proceso educativo. Cuéntenme. Profe, Ajá. le voy a decir una opinión acá. Mire, nosotros en el colegio teníamos un inconveniente porque ya hay mucha población y los niños estaban utilizando el baño, estaba muy pequeño. Como usted dice, el líder es el líder también es el líder es un investigador. Entonces, digamos lo que en la parte del rector, nosotros le hicimos ese llamado como investigadores, como lo dice la licenciada Mónica Álvarez, nosotros observamos y a veces no podemos hacer las cosas y tenemos que llevarlas a la persona que es la encargada, que es la cabeza visible del colegio. Sí, sí. Entonces nos dimos cuenta y ya el profesor buscó los recursos, eh, ejecutaron el contrato, él está controlando cómo se está llevando a cabo el trabajo, cómo se está haciendo la planificación, cómo planificaron la obra y todas esas cosas. Y así gestionó los baños. Eso es lo que es un buen líder, un Claro. investigador. Nosotros siempre, si podemos tomarnos de la mano con alguien para la investigación viene siendo más productiva y a la hora de realizarla se ve como lo que dice usted, las personas de alrededor también observan nuestra investigación, porque nuestra Claro. investigación no puede ser oculta, siempre tiene que ser a visión de los demás. Y no olvidar que somos funcionarios públicos. Exacto. No olvidarnos de ello, que somos funcionarios públicos. Sí, Entonces, cuando ya somos funcionarios públicos, la palabra nos dice al público. al Ya somos público. personas reconocidas y es bueno que siempre las personas nos reconozcan por cosas positivas. Y que hay que hacer, por supuesto, todo lo que nos corresponde. Exacto, En lo, el rol. el rol, en lo administrativo, en lo docente, en lo académico, en todo, todo. Entonces, En el entorno, claro. tenemos que estar muy claros. Gracias, Giovanna. Entonces, vamos aquí ya en una fase intermedia. Luego decimos, la investigación
ejerce un impacto vinculante entre la práctica y la teoría, brindándoles a los investigadores la posibilidad de apropiarse de la lógica del conocimiento y de herramientas propias de la ciencia. Entonces, vemos la necesidad, somos investigadores, ¿cuáles serán los requisitos, sí, o los componentes, los elementos que necesito para yo apropiarme como investigadora para la planificación de proyectos, la lógica del conocimiento y qué herramientas propias de la ciencia necesito para poder hacer? Eso me dice entonces que debo tomar en cuenta un inicio, una planificación, una ejecución, un seguimiento, un control y un cierre. Son propias y herramientas propias de la ciencia. Es un proceso que parte de ahí que la investigación es una etapa final, una etapa verificable y damos ese producto final. Mira lo importante que son todos estos componentes de investigación para la elaboración de los proyectos educativos, la elaboración de proyectos sociales, la elaboración de proyectos culturales, económicos, políticos. Todos nosotros somos sociales, políticos, académicos, religiosos, culturales. Somos sociólogos, porque la sociología nos lleva a la construcción de todos esos elementos importantes dentro de los procesos de vida. Por eso es posible que afirmemos que el docente, además de encontrarse a veces desatendido, eso hay que reconocerlo, ante la satisfacción de necesidades, de intereses educativos, que le permita el proceso quizás más eficiente, recibe innumerables tareas y quizás mal coordinadas, las cuales las implementa por obligación. No hay una planificación real. Muchas veces sin encontrarle sentido a las exigencias burocráticas que tenemos. Hay muchísimas exigencias burocráticas sin realizar un cambio significativo, que es lo que también queremos, ¿verdad? Que tengamos cambios significativos de concepción, de actitud del docente y el valor de ese cambio con esa burocracia y con todo lo que nos mandan a hacer por obligación. Entonces podemos pensar que se pierde el valor del cambio, o sea, el cambio desaparece, porque no puedo hacerlo, porque es la burocracia, es la obligación, es esto. Entonces, lo que quiero transformar, lo que quiero hacer, el cambio desaparece. Por eso vale la pena pensar y resaltar que la verdadera razón del fracaso de educativo viene dado de las políticas educativas que se implementan y que radica el no haber logrado aún quizás concientizar o concienciar a ese docente, a ese investigador, al rector, al directivo, bajo una, vamos a decir, bajo una supervisión, bajo un control, estar pendiente, hacer el diagnóstico para así puedan haber cambios sociales y que puedan ajustarse a todo lo novedoso, lo innovador que está dentro de los procesos educativos y además corresponda a los principios democráticos, sociales.
es quien ejecuta el proyecto, es quien hace el proyecto, es quien realiza, lo alimenta para la transformación. Quien hace el proyecto es el que busca la transformación de lo que necesita, de que haya cambio. Quien elabora el proyecto es eso, es un proceso por el cual podemos estar pensando que dentro del proyecto puede suceder que la investigación que estamos ejerciendo para la elaboración del proyecto tenga un impacto vinculante entre la práctica y la teoría. Entonces, ahí estamos dando dentro de los procesos, entonces, a través de que esos principios que nos van a llevar a la transformación que se requiere y tomar en cuenta los proyectos escolares como una herramienta que den paso en un contexto determinado a través de acciones que ejecuten coordinadamente con los programas que se están desarrollando. Esos programas que se desarrollan dentro del campo educativo, que son de manera sistemática y quizás rigurosos, críticos, reflexivos o no, estáticos, rígidos, poco flexibles, nos está llevando entonces a ver necesario de cómo serán los pasos para lograr la resolución de problemas dentro de la institución. Mira, esta unidad curricular, planificación por proyecto, no es solo agarrar una hoja, hacerle un cuadro, hacer unas celdas y de colocarle actividades, acciones, metodología, presentamos. Ahí quedó. La burocracia presente. La obligación de hacer lo que me mandaron a hacer. Entonces desaparece el cambio, desaparece el cambio y andamos buscando transformación y andamos buscando cambios que puedan darle con esos distintos componentes de esta unidad curricular y que puedan quizás emitir juicios de valor en el tiempo corto, mediano o largo plazo. A partir de eso, visualizar entonces escenarios diferentes en el proceso de formación, en el proceso de construcción y reconstrucción, donde se relacionan quizás lo que queremos en ese momento, que son los impactos de los proyectos que se hagan, el impacto de los proyectos que se realicen, ¿sí? Y que ese impacto vaya a la sociedad. Además, los programas que se dan, los proyectos que se realizan, tienen que ser adecuados. La planificación por proyecto tiene que ser adecuada, pero adecuada a la organización, el desarrollo de los distintos aspectos formativos, con los doctorandos, quizás en los maestrantes o en los doctorandos, o en fin, todo lo que se necesita en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Concienciar. Tenemos que concientizarnos, dicen unos, otros concienciarnos, otros. Entonces, vamos a darle a estos proyectos, vamos a orientarnos hacia una investigación en el ámbito académico, porque todo esto debe tener vigencia, de interés
para la comunidad educativa, para la institución donde estamos y para la sociedad. Y para nosotros, que somos los que realizamos todos estos proyectos. El conocimiento, y dispone también informar de manera objetiva con los proyectos, con esos proyectos, de manera objetiva y de manera quizás no fragmentada, sino de una forma completa, ¿sí? Completa, actualizada, todo lo que nosotros queremos hacer en los proyectos para poder ejecutar quizás los mismos y nos van a proporcionar una herramienta necesaria. Una herramienta necesaria. No sé por qué me está dando finalizar, que está finalizando, pero estamos ahí, de todas maneras, el tiempo. Entonces, aquí estamos dados a organizar los proyectos, estamos dados a darle el valor de todas las cosas. Es por ello entonces que para transformar el ambiente, para transformar una institución, para que haya cambios dentro de ella, para que se haga un proceso que realmente nos ayude a darle solución a los problemas, entonces es por eso que podemos pensar en los proyectos educativos o en una planificación por proyectos. ¿Preguntas? Profe, no es una pregunta, sino Ajá. que me queda algo como reflexivo de que la investigación no debemos hacerla por obligación ni por política de la empresa o en el ámbito donde nosotros nos estén exigiendo tal investigación, sino para dejar huella, Así es. para dejar Así. una gran huella en el entorno donde nosotros estemos trabajando, en la institución. Tiene que ser algo que lo hagamos con amor y no por obligación. Así es. Entonces, que no podamos confundir en una situación de compromiso que se tiene con funciones públicas, con todo lo que deseamos hacer, no se puede, no se puede ver desde la manera en que se nos presenta a diario en la institución educativa. Hagan, obligación, 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 sino que cuando te correspondan esas obligaciones, las transforme en algo distinto, diferente, que pueda ayudar a ese cambio, a esa transformación, a ese desarrollo, que es lo que buscamos. Bueno, mi profe, me pareció muy importante la clase porque se habla de todo, tanto de planificación, de investigación, de diagnóstico, de que tenemos que ser tanto investigadores, participativos, tenemos que tener un poquito de reflexión, de todo un poquito, ¿sí? Pero saberlo adecuar, en mi caso, en mi edad preescolar, saberlo adecuar a la edad del niño. Porque como usted, mi profe, venía diciendo, el rol del investigador, tenemos que, y como mi otra compañera lo venía hablando también, debemos de ser como detectives, como investigar el funcionamiento del aprendizaje de cada niño, ¿sí? Para llevar más a fondo qué, como qué debilidades y qué fortalezas tenemos en cada pequeñito que tenemos en el aula. En el ámbito, ya como la parte, como somos ya un ente público, un trabajador público, como usted, profe, lo venía comentando también, debemos de tener tanto ese apoyo, tanto del líder, como es, en este caso, el directivo de la institución, debemos también tener ese apoyo
y como usted, profe, lo comentó también, que a veces encontramos como no encontramos como ese apoyo que a veces uno quisiera tener en ese líder, en ese directivo o en ese subdirector, a veces tenemos como conflictos porque debido a que a veces el director este, no se, no se manifiesta de manera asertiva hacia el docente, porque me ha pasado en la escuela donde yo trabajo, de que a veces el directivo como que tiende a tener como un choque con el docente debido a que no tiene esa buena comunicación. A veces también hemos tenido algunas problemáticas, como usted lo dice, profe, no se planifica de manera correcta. Como en el caso de ayer teníamos una actividad de educación inicial y se estaba llevando a cabo otra actividad de elecciones en la institución. Entonces todo eso se formó como un choque entre una actividad y otra, la cual pues no se pudo llevar bien a cabo como tal. Y lo que usted dice, profe, para eso se debe tener una planificación. Entonces, ¿qué pasó allí? Allí falló la parte de la planificación debido a que no se tomaron en cuenta qué actividades se iban a realizar en ese Ok, como tal. gracias, gracias, yo, Erika. Profe, disculpa, no, el internet estaba malo, tengo el internet que se me va y se me viene. Ana María, estuve leyendo el mensaje que enviaste, dile a Jenny que se comunique conmigo entonces para poder darle orientaciones. Ok, ¿Ok? sí, señora. Ok. Bueno, profe, con respecto al encuentro, me parece espectacular. Despejé unas dudas porque siempre tenía la inquietud que cuando uno organiza un proyecto debe hacerlo de acuerdo a la necesidad que se le presente en el aula, la necesidad que tengan los estudiantes. De pronto no es por cumplirle a la institución que tengo que hacer el proyecto de aula porque me lo están exigiendo, ¿no? Yo tengo que analizar primero, organizar qué es lo que necesito para aquellos estudiantes que tengo y cuál es, disculpen la redundancia, la necesidad que tienen ellos, porque de acuerdo a la necesidad que tengan esos estudiantes es que yo voy a implementar el proyecto, porque ajá, no es hacerlo, no por cumplirle, no señor. Y hoy despejé esas dudas, gracias, profe. Bueno, Muy a la chévere. orden. Así es, así es. Mire, debemos ir pensando en cómo podemos comenzar la construcción, la estructura real de un proyecto. ¿Cómo planifico un proyecto? Excelente, excelente aporte. Bueno, Profe, un aporte aquí. Lo que hablaba la profesora, perdón, lo que usted dijo al principio. Hay que partir del diagnóstico, que fue lo más importante que, todo ha sido importante, pero me recalco esa palabra. Entonces, antes de todo, hay que diagnosticar, diagnosticar, observar, exacto. Me saber. quedó, sí, me quedó esa palabra ahí sobre lo que usted dijo al principio del diagnóstico. Sí. Me parece que partimos cuando empezamos a diagnosticar, De ahí observar. De ahí es donde partimos, donde diagnosticamos, donde vemos qué pasa, cuáles son las cosas, cuáles son las debilidades. Ah, pero también hay fortalezas, las vimos la vez pasada, ¿verdad? Pero también hay oportunidades, caramba, ¿sí? Pero también hay debilidades, pero también tenemos amenazas. Todo eso es importante saberlo, diagnosticar, para luego hacer el análisis y luego ahí sí vemos el contexto real que podemos tener para irnos a la etapa verificable, para avanzar, para luego hacer otra etapa verificable y ese producto final que queremos, que se llama proyecto. Todo eso lo debemos tomar en cuenta. Es un proceso que realmente es necesario y que a veces también la planificación la hacemos, esa planificación de proyecto la hacemos porque, como yo les decía, es un requisito y es cuando desaparecen los cambios. Yo insisto en ello. Desaparecen las transformaciones.
si yo hago una planificación de proyectos como requisito, pero si yo hago eso que tú reafirmas y tomas en conciencia, si yo hago ese diagnóstico, si yo hago ese análisis, si yo verifico, si sigo avanzando, hago todo ese proceso, los resultados son óptimos. Y entonces no desaparecen los cambios, hay transformación. Esto es muy importante, esta planificación de proyectos es importante. Mira, hoy hemos compartido el segundo encuentro de una manera así muy, muy de filosofía, de conciencia, de reflexión, de investigación real en los proyectos. Y de verdad, pues me ha dado un gusto de haber compartido con ustedes estos minutos. Y aquellas personas que no han podido entrar a las clases, pues bueno, a los encuentros, que busquen en YouTube, están grabadas y las puedan compartir. Las puedan compartir. Vamos a seguir desarrollando, yo voy a ver la plataforma para seguir desarrollando ese proceso de evaluación. Le vamos a incorporar y así no nos quedaría sino un solo encuentro pendiente para darle cierre a este proceso de formación en la maestría Mención Didáctica. Así que un abrazo para todos, espero que les haya gustado este compartir hoy de teoría, de conciencia, de reflexión y de investigación. ¿Alguien va a aportar algo? Profe. Dígame, Mónica. Bueno, usted sabe que yo inicié con la cuestión del diagnóstico. Pues yo de todo lo que usted nos ha orientado el día de hoy, que darle las gracias ante todo, como lo dijo un profesor por ahí, no me di cuenta de quién fue, porque esos conocimientos que usted nos imparte acá son muy necesarios para nosotros que somos docentes. A veces se nos olvida qué tipo de roles tenemos nosotros y este es muy importante. Porque el investigador, el docente si no investiga, pues está perdiendo su esencia. Nosotros tenemos que tener una investigación acá continua en este proceso educativo. Esto es fuerte y hay una cantidad de necesidades en la institución, en los estudiantes, hasta en nosotros mismos, como usted dice, nos sentimos a veces atados de mano porque queremos hacer varias cosas que el sistema a veces no nos deja, pero por eso tenemos que tratar de cambiar esas cosas. Nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que cambiar a veces el sistema de la manera que nos las muestran, porque hay muchos baches allí, espacios que, bueno, si nos ponemos aquí a hablar de eso no terminamos. No terminamos. Gracias, Mónica, de verdad, gracias. Entonces, gracias, profe, por todo eso. Y lo principal es eso, tener en cuenta las fases que usted nos está dando, las fases que hay que seguir, y con esas fases ya sabemos que se logrará un buen proyecto, ¿no? Así es, así es. Y que no se vea como receta, que se vea realmente como una forma de poder establecer y planificar los proyectos, porque también tiene flexibilidad. No puede ser tan rígido, tú los puedes hacer de manera flexible, puedes cambiar, puedes en un momento determinado incorporar otras cosas y así a medida de que tú vas verificando y avanzando, yo puedo ir incorporando otros elementos. Para poder tener ese producto final. Extraordinario. Así es, gracias, profe. Bueno, gracias. Espero que se hayan sentido bien en este momento y de verdad, bueno, que tengan un bendecido día y gracias y saludos a todos. Giovanna, ¿qué me quieres decir? Profe, me gustó una palabra también que usted dijo sobre el cambio. Cuando... Que desaparece el cambio. Exacto, sí. Eso, pero hay que tener en cuenta también que para cambiar todas las cosas tenemos que cambiar primero nosotros. Claro, es eso, es una cuestión de conciencia. Eso sí. Era eso, profe. Y gracias por esa clase de dinámica. Yo siempre le dije, hay algo de usted
que va como afines conmigo. Amén, gracias. Bueno, nos tenemos un parecido. Ahí estamos hablando en el transcurso de esta formación. Un día me dijeron, profesora, ¿y cuándo nos vuelve a dar clases? Yo le dije, no sé, y mira, estoy en planificación de proyectos. Ahí estamos, vamos haciendo camino ante todo este proceso de formación de maestría, mención didáctica. Un abrazo para todas, que Dios me las bendiga y bueno, ahí estamos y estamos a la orden. Cualquier cosa me hacen llegar por el privado todo lo asunto o por el grupo de planificación por proyectos. Ana María, cuénteme. Gracias, señor. Bueno. Muy satisfactorio su encuentro. Gracias, Ana María, de verdad. Gracias por esas palabras. Gracias, Giovanna. Gracias, Mónica. Gracias, Erika, Joana. Que tengan un bendecido día y un feliz fin de semana. Amén. O sea que es una hora bonita para encuentro, 8 de la mañana. Pero también sería bonita un encuentro a la 1 de la tarde. Y yo creo que para ustedes también, ¿verdad? Profe, nos hizo esta hora es más productiva. Ah, ¿cómo? A esta hora es más productiva. Es más productiva, sí. Profe, nos hizo madrugar, porque acá 7 de la mañana. Sí, allá son las 7 de la mañana, sí, señora. Y la teacher es dormilona. Ah, caramba. Ah, está bien, está bien. Mira, Giovanna y Mónica, ustedes son familia, ¿verdad? Sí, señora. Ajá, Giovanna. Es mi sobrina. Ah, ok. La sobrina universal. Ah, está bien. Bueno, mis niñas, que Dios me las bendiga. Un abrazo grande. Dios la bendiga. Chao. Gracias, señor. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, profe. Bendiciones para todos. Igual bendiciones para todos.